Estuve 100 días estudiando programación prácticamente desde cero. Y en este video te voy a mostrar los proyectos que pude hacer en estos 100 días. Qué tecnologías aprendí, con qué lenguaje de programación trabajé y más importante aún, cuál es mi siguiente paso. Sin nada más que aclarar, comencemos con el video. Hace aproximadamente 3 meses subí un video contándoles un poco que iba a comenzar a estudiar programación y dije prácticamente desde cero debido a que en el pasado tuve unos primeros intentos en los cuales hice algún cursito de HTML o otro de CSS, pero nada realmente serio y al tiempo lo dejé. En ese video que te mencioné que subí hace 3 meses, te nombré las tecnologías con las que iba a trabajar, el stack en el cual me quería especializar y más o menos qué cursos o recursos iba a tomar. Así que ahora te traigo los avances. El primer curso con el que comencé fue el CS50 de Harvard. No voy a hablar específicamente de cuáles son los pros, los contras, si lo recomiendo o no lo recomiendo, ya que te dejo por acá que hablé en un video, pero resumidamente es un curso de ciencias de la computación y de programación. No ves solamente HTML, CSS, JavaScript y algún framework más, sino que se basan más en fundamentos básicos de la programación, en realmente entender la programación, entender cómo funciona una computadora. Por ponerte un ejemplo, ves lo que yo vi en la facultad, es un resumen del primer cuatrimestre que hice en la facultad. Yo estoy estudiando licenciatura en sistemas, además de hacer los cursos de autodidacta, así que es un curso muy completo y que obviamente recomiendo. Te invito a que si te interesa puedes ir a ver el video. Entonces, como te dije, te voy a nombrar nada más el primer proyecto, ya que hice varios mini proyectos o ejercicios que estaban bastante buenos de lógica de programación. Pero el más relevante que hice y fue el que realmente terminé, porque los otros ya te digo son ejercicios que ya están o a medio hacer o que ya son proyectos que están hechos y tenés que resolver una parte específica de código. El primer proyecto que hice fue el de la semana 0 o 1, no recuerdo bien, pero era un proyecto que se hacía con un programa que se llama Scratch. En Scratch básicamente no programás, por así decirlo, en un lenguaje de programación, sino que es una plataforma en la cual podés arrastrar bloques de código. Es como una especie de diagrama de flujo, en la cual arrastrando estos bloques de código lo que podés hacer es, entendiendo que es una variable, entendiendo que es una función, entendiendo ciclo, entendiendo condicionales, lo que puedes hacer es hacer programas. No lo tenés que programar vos, sino que tenés que resolver el factor lógico, por así decirlo. Entonces en el primer proyecto teníamos eso, teníamos que hacer o un juego interactivo o una calculadora o un proyectito chiquito que implemente ciertas características como tener funciones, tener bloques de código y demás. Yo personalmente elegí hacer una historia interactiva con la película o basándome en la película de Jordan Belfort, El Lobo de Wall Street. Te voy a dejar un videito por acá para que vaya viendo más o menos cómo funcionaba, pero estaba muy bueno, en el cual te iba poniendo, vos eras un personaje y estaba Jordan Belfort y te iba planteando diferentes situaciones en las cuales, dependiendo de qué respondas vos, ibas a salir de la carrera de la rata y te ibas a hacer millonario. Todo esto hecho con condicionales, como te digo, con variables, con ciclos, con funciones, cambiando escenas, agregando imágenes, linkeando cosas. Está muy bueno. Y bueno, gracias a este proyecto que me llevó aproximadamente una semana, que encima lo ves y decís, es una boludez, no, porque cada cosa que se mueve y todo se programa manualmente, por así decirlo. Tenés que darle el posicionamiento de los ejes con el eje cartesiano, el X, el Y, y ir moviéndolo uno a uno, fotograma por fotograma. Es un quilombo, básicamente. Pero bueno, gracias a este proyecto que hice, o este mini proyecto, entendí bastante bien los fundamentos básicos de la programación. Cerrando un poco con el CS50, pasando a algo más reciente, hice algunos proyectitos más chiquititos y resolví algunos ejercicios, pero no son relevantes y tampoco están tan buenos como para mostrarlo en este video. También te quiero aclarar que no terminé este curso de momento porque llegó una parte en la cual comenzaba con bases de datos y SQL. De momento no me interesa meterme en ese campo, sí quiero estudiarlo, pero de momento no me la quiero complicar con eso. Así que lo dejé en pausa y cuando vuelva, que me sienta preparado para ver bases de datos, ahí recién voy a retomar el curso. Y ya yendo a algo más reciente, que también se lo recomendé en un video, continué con Odin Project. Básicamente acá también te hago el mismo resumen, muy por arriba, en el cual es un curso o es un bootcamp en realidad gratuito que puede entrar cualquiera, en el cual te dicen, tenés que hacer este proyecto, acá tenés este recurso, este video, esta información, esta documentación, manejate. Básicamente es aprender programando. Y me encanta la modalidad, ya que con la mayoría de seniors que entrevisté en el canal todos dijeron lo mismo: a programar se aprende programando, practicando, rompiendo código. Tal vez creo que el consejo valioso que se puede dar, que es algo que se dice mucho pero creo que no lo suficiente, es a programar se aprende programando. En general hay mucha gente que está queriendo entrar en la industria y se está metiendo en el infierno de los cursos o en estos ciclos de leer y buscar cursos. Porque para mí hay algo característico de esta industria que es muy importante, que es se vive en incertidumbre, ¿sí? Nunca sabés en esta industria, sino que te pagan, o generalmente te pagan para ser bueno para encontrar respuestas, no
las respuestas. Entonces quise aplicar esta metodología de enseñanza que fue la que más efectiva me fue. También déjame decirte que es la que más frustración te da, ya que al no verte un curso completo por ahí de algo, te encontrás con que tenés un montón de lagunas mentales, o no sé cómo se le dirá, en el cual no sabes cómo resolver exactamente algo, pero cuando lo resolvés por tu cuenta, cuando descubrís la respuesta a un problema, por lo menos en programación, es una sensación increíble. Por ende comencé con Odin Project. Te voy a ir poniendo también a lo mismo videos de los proyectos que hice. El primero, si no me equivoco, fue uno con simplemente aplicando HTML y CSS. Fue una página de receta, Odin Recipes o algo así se llamaba. Voy a ver si encuentro el proyecto en el GitHub o algo de eso y te lo pongo por ahí. Y está bastante bueno y no tiene mayor misterio. Simplemente apliqué conceptos básicos de HTML y CSS, como centrar divs, manejo de márgenes, estructura con HTML y demás. El segundo proyecto que hice, que ese ya me costó un poquito más, creo que tardé 3 o 4 días en realmente terminarlo y que funcione perfectamente, fue uno de maquetación con Flexbox. Básicamente eso, tuve que maquetar una web utilizando solamente Flexbox para que me queden las cajas que cuando yo achique un poquitito, tampoco era responsive, pero cuando yo achique un poquitito la página o algo, se mantenía en un margen en el cual claramente, como Flexbox son cajas flexibles, se podía ir acomodando. Eso después con responsive tengo entendido que se puede acomodar para que, por ejemplo, puedas verlo desde una tablet, desde un celular, desde un smartwatch, prácticamente desde cualquier lado. Esta página no tiene mayor misterio, ya que fue una simple maquetación modelo en la cual ni siquiera creo que ni le había puesto fotos, simplemente puse los cuadrados, fui armando todo el maquetado. La parte que más me costó fue la del nav, en la cual tuve que centrar varios divs y tuve que como ponerlos en row, no sé cómo se dice en español. Bueno, ponerlo en row y ir haciéndole un gap con un separo de píxeles y demás, y se me descompaginaba todo hasta que, bueno, después encontré la solución y lo pude realizar. Pero básicamente ese fue el mayor problema que me encontré ahí. Ya después pasé a mi primer proyecto con JavaScript. Este fue el típico rock, paper and scissors, el piedra, papel o tijera. Y lo que tuve que hacer básicamente no tenía nada de estilo, no tenía que hacer una web ni nada raro, sino que simplemente tenía que hacer todo la lógica de programación para que yo programe básicamente una computadora que era como una inteligencia, digamos, que lo que hacía era, dependiendo, me generaba un número random, ese número random yo le asignaba un nombre, si piedra, papel o tijera, y en base a eso, bueno, ya tenía la máquina armada que me iba dando cada vez que yo la llamaba un número random que a su vez era o piedra, o papel o tijera. Después tuve que hacer la lógica para que el usuario pueda escribir piedra, papel o tijera y que se puedan enfrentar y mediante condicionales poder determinar cuándo se ganaba, cuándo se perdía, cuándo se empataba y hacer un sistema de puntos. Todo esto, como te digo, hecho en la consola. Todavía no había tocado nada de manejo del DOM ni lo había puesto en una web. Simplemente con comandos voy a ir jugando y esto me llevó aproximadamente una semana y media. Acá se me había complicado bastante. Y ya el siguiente proyecto se puso más interesante y desafiante a la vez. Tenían que agarrar el mismo proyecto de Rock, Paper and Scissors y hacerle un revestimiento mediante el DOM para que básicamente tenga una interfaz visual, para que el usuario, en vez de escribir un comando, lo que tenía que hacer era, si ponía jugar o ponía play, básicamente el juego empezaba, te pedía un input en el cual vos tenías que poner si piedra, papel o tijera, y después automáticamente que el usuario ponía el input, la máquina ya tiraba un resultado, su respuesta básicamente, y ahí el juego se armaba solo y también tenía que tener un sistema de puntos conectado con el DOM que le muestra al usuario quién ganó, quién perdió. Tuve que implementar un sistema de rondas también. Este estuvo bastante interesante y este me llevó aproximadamente lo mismo, una semana y media. Porque si bien ya el código, la lógica la había hecho, tuve que reestructurar un montón de cosas que no la tenía tan bien hecha como para después adaptarlo al DOM y hacer una interfaz. Y hasta acá básicamente llegaron mis días de estudio, por así decirlo. Después hice 2 proyectos más que me llevaron aproximadamente un mes. 15 días, o sea, 2 semanas más o menos cada uno, que fue uno de Etch and Sketch, que básicamente es como tenés una paleta, un Canva, en el cual tenés todos píxeles y le podés poner un color y pasando el cursor se activa como una especie de hover en el cual vos podés poner RGB, en el cual podés hacer los típicos dibujos pixeleados. Básicamente ese era un proyecto, te voy a también poner un video, y después una calculadora. Más o menos era algo parecido a la lógica y al manejo del DOM y demás, con el que hice de Rock, Paper and Scissors. Te lo digo resumidamente y muy por encima, ya que no implementé nada nuevo, exceptuando algunas funcionalidades nuevas o funciones flecha que había visto, porque ya todo esto es el Foundation de Odin Project, es decir, el curso para iniciantes. Todo esto es lo que pude hacer en 100 días, el CS50 más el Foundation del curso de Odin Project, y prácticamente eso es todo lo que pude aprender en 100 días. Ten en cuenta que varios factores. El primero, que obviamente no tengo tal vez el mismo avance que por ahí los típicos videos que ves o que yo también veía, de que en 3 meses ya prácticamente eran programadores, ya estaban con React, ya estaban muy avanzados.
Primero que nada porque soy estudiante a tiempo completo de una carrera universitaria, estoy estudiando licenciatura en sistemas. Por ende también tengo una responsabilidad ahí en el cual tengo que cumplir aproximadamente entre 6 y 8 horas por día. Ahora no porque estoy en vacaciones, pero ya la semana que viene arranco. Y tengo que cumplir entre 6 y 8 horas por día, más las tareas que me quedan, más los ejercicios que tengo que hacer, más los parciales, más finales que tengo que estudiar y demás. Entonces prácticamente no tengo todo el día para estudiar programación. O, lógicamente una persona que estudia 8 horas de manera autodidacta todos los días va a tener un avance muchísimo superior al mío. Eso como primer punto. Como segundo punto, hay muchos cursos o bootcamp o gente también que se salta cosas muy esenciales que piensan que no les sirve, pero tal vez después te termina sirviendo, o para hacer entrevistas técnicas, o a la hora si por ejemplo aplicas a un puesto full stack y justo te toca la parte del backend, no saben cómo hacer con estructuras de datos, por ejemplo, ya que es lo que la mayoría se salta. Yo en el CF50 estuve viendo estructuras de datos, estuve viendo algoritmos, estuve viendo un montón de cosas que generalmente las personas apenas arrancan se la saltan y ya quieren pasar a React y ya quieren pasar a otros frameworks y a Node.js y ni siquiera aprendieron realmente todo lo que engloba JavaScript. Así que básicamente ese es todo mi avance que tuve hasta ahora en 100 días. También si te preguntas cuántas horas estudié por día, fueron entre 2 y 4 horas por día. Algunos días fallé, por eso te puse 100 días, en realidad fue un poquito más lo que tardé desde que anuncié el video hasta ahora, pero días netos en realidad fueron 100. Tuve un par de días que me fui de vacaciones, un par de días que estuve a full con la facultad, con exámenes, fecha de exámenes, estuve una semana que estuve prácticamente todo 5 exámenes, entonces no le pude dedicar tanto tiempo como quizás me hubiera gustado. Así que simplemente eso, de acá a 6 meses, 3 meses voy a ver cómo son mis avances y publicarte un nuevo video mostrándote por dónde voy o hasta dónde llegué o tal vez si ya conseguí trabajo. Así que nada, simplemente eso, espero que te haya gustado y nos vemos. Chau. HTML is not a programming language. Oh, it's just not. You stop listening on your resume next to CSS and JS. They are really not the same. I'm sorry. I'm truly sorry.